Vamos a continuar con nuestro estudio sobre los dones del Espíritu Santo. Creo que es el cuarto día que estamos con ello, no me voy a extender demasiado, pero ahí estamos estudiando los dones del Espíritu Santo y estamos mirando en Efesios 4 unos dones que aparecen aquí, lo que podríamos llamar dones especiales. Más o menos los que vamos a ir mirando en estos días son un total de 15. Podríamos decir dones especiales, que son los 5 que aparecen aquí en Efesios 4. Después otros dones que tienen que ver con el ministerio oral. Y finalmente unos dones para el ministerio práctico, otros 6. Así que de momento hemos estado mirando lo que son los dones, y decíamos que un don espiritual es una capacidad sobrenatural dada por Dios al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación, de su conversión. ¿Para quiénes son los dones? Pues decíamos, son para los que son creyentes, para los que forman parte del cuerpo de Cristo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es un cuerpo en el que somos en primer lugar muchos, en segundo lugar estamos unidos y en tercer lugar tenemos una interdependencia entre unos y otros. Además, ¿para qué son los dones? Bueno, pues son, según veíamos en Primera de Pedro 4 y el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Son para servir, son para servicio. Además, dice en Primera de Corintios 12:7, son dados para provecho. Y también en Efesios 4 son dados para perfeccionamiento del cuerpo, para edificar, la idea de construir. Y veíamos además cómo ejercer los dones. Pues nada de envidias, nada de sentirse superior porque unos tengan un don, otros tengan otros dones. Tenemos que ejercerlos siguiendo la verdad, en amor. Y mirábamos el último día 2 de esos dones que aparecen en Efesios 4. Así que vamos a leer en Efesios, en el capítulo 4, y los versículos, el versículo 11 y en adelante. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que ahí en el versículo 11 teníamos estos dones que eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En cuanto a los apóstoles, veíamos que tenía una primera definición original que tenía que ver con una responsabilidad que el Espíritu Santo concedió en pasado a algunos miembros del cuerpo de Cristo, principalmente los 12 apóstoles y Pablo, para escribir el Nuevo Testamento y servir como fundamento de la Iglesia. Y en ese sentido ya no hay don de apóstol en el día de hoy. Si bien otros serán llamados mensajeros, se podría pensar que en un sentido secundario sí que tendría aplicación hoy si pensamos en que es la responsabilidad que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo de ejercer sus dones en otros lugares, evangelizando y estableciendo nuevas iglesias. Bueno, podemos llamarlos misioneros también, porque esta palabra apóstol en el día de hoy tiene un sentido muy mal usado
por muchos. En segundo lugar, teníamos los profetas, portavoz de Dios, y podríamos decir también en esa definición original que es la responsabilidad especial que el Espíritu Santo dio a ciertos creyentes de recibir verdades espirituales por revelación directa de Dios. Pero este don ya no es vigente, puesto que el canon de las Escrituras ya está cerrado. Y de nuevo, en un sentido secundario, podríamos decir, o como dice Ernesto Trenchard, que el profeta es el portavoz de Dios y el don persiste aún en el sentido de que ministros de la palabra dan a conocer la voluntad de Dios por medio de la interpretación de las Escrituras y por exhortaciones basadas sobre ellas. Una persona que muestra lo que es la palabra de Dios, exhorta por medio de ella, entonces en ese sentido sí que estaría vigente en este otro sentido. Pero de nuevo, el mal uso que habitualmente cuando te dicen que viene el profeta fulanito, pues es para un poco echarse a temblar porque se atribuyen funciones que la Biblia no les da, puesto que ese apostolado y esa profecía era necesaria como fundación en aquellos momentos en los que aún no estaba el Nuevo Testamento completamente escrito, pero hoy en ese sentido ya no. Así que vamos con los 3 dones que tenemos para hoy. Y esos 3 dones son los que aquí aparecen: evangelistas, pastores y maestros. Así que evangelistas. Esta palabra solo aparece otras 2 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos, capítulo 21 y versículo 8, se refiere a Felipe como el evangelista, y en 2 de Timoteo 4:5, cuando allí le dice, el apóstol Pablo dice, haz obra de evangelista. El evangelista aparece en esta lista, aquí en Efesios 4, en esta lista de 5, porque es una parte importante en la fundación de la Iglesia. Por un lado, tiene que estar relacionado con lo que podríamos llamar un pionero, es decir, alguien que va a un lugar en el que no hay obra, no se ha predicado el Evangelio anteriormente y su intención es iniciar una obra allí. Así que podemos imaginar cómo de importante era esta labor de evangelista en aquellos momentos de comienzo de la Iglesia, donde eran enviados para anunciar la palabra de Dios en lugares en donde o no se conocía en absoluto nada de la palabra de Dios, o bien se conocía, pero lo que era el mensaje entre los judíos sin llegar a saber que el Mesías ya había venido como cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Pero, siendo importante en ese sentido, en aquel momento allí, pues también debemos verlo, por un lado, en personas dentro de la propia Iglesia que tienen esa responsabilidad, ese don a la hora de provocar el crecimiento de la Iglesia, anunciando lo que es el Evangelio a los que no creen y están al alcance de la Iglesia local. Por ejemplo, si alguien que no es creyente entra en el local, alguien que no ha entendido aún el Evangelio, o alguien que, sin ser creyente, pero lleva tiempo visitando el local, y alguien con este don debería estar aún más pendiente para acercarse, para entablar una conversación, y cada vez que se presenta esta situación en un grupo numeroso como el que somos nosotros, pues no podemos perder esa oportunidad. Recuerdo un hermano que decía que había entrado con su esposa, en su juventud, en una iglesia, y que tal como entró, sin que nadie los saludara, salió también sin que nadie los saludara. Luego fue miembro de esta iglesia durante muchos años, y entonces yo siempre recuerdo que cada vez que había alguien que no conocía, pues él no solo saludaba, sino que si veía que salía antes de acabar la reunión, entonces salía detrás, al menos, para saludar, saber su nombre, por qué había venido y a lo que se prestara la conversación. Pues esto es no desaprovechar las oportunidades que hay cuando alguien entra al local, y eso es algo que alguien que tiene ese don de evangelista, como este hermano lo tenía, pues además lo aprovecha de esta manera. Así que podríamos decir como definición
que es la responsabilidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de testificar el Evangelio a las almas perdidas de tal modo que se conviertan a Cristo. Algunas características que tiene este don, porque cuando estábamos viendo el de apóstol, el de profeta, pues decía, en un sentido secundario, están vigentes hoy en día, pero en un sentido primario ya hoy no aplican el de apóstol y el de profeta. Ahora ya vamos con evangelistas, pastores, maestros, y estos sí que nos aplican a todos hoy en día. Entonces, características de una persona con este don de evangelista. Algunas características. Es capaz de iniciar conversaciones de forma natural con personas conocidas o desconocidas. Es capaz de sondear la conciencia del que escucha. Puede explicar el Evangelio de forma clara y sencilla. Sabe responder a objeciones. Valora las dudas que la otra persona tiene y da el versículo adecuado para responderle. Anima al oyente a tomar la decisión de seguir a Cristo. No se desanima cuando el incrédulo rechaza el mensaje. Predica el Evangelio sin cambiarlo, pero teniendo en cuenta las características del oyente. Claro, no es lo mismo predicar a un ateo que ni cree en Dios ni cree en la palabra de Dios, que a un agnóstico que piensa que hay algo pero no sabe lo que es, a un católico que acepta que Jesús es Dios y acepta que la Biblia es la palabra de Dios, aunque tengan algunos libros apócrifos, o a un testigo de Jehová para quien Jesús no es Dios y aunque creen que la Biblia es la palabra de Dios, la tienen cambiada en versículos clave. Recuerdo una hermana que trabajaba en la granja precisamente como misionera durante muchos años. Se llamaba Elizabeth Buckman y obviamente tenía un don para evangelizar. Era capaz, como os decía, de entablar, nos decía en alguna ocasión, en un viaje en tren o en autobús, y entablar una conversación de forma natural, guiando hacia el Evangelio con la persona que tenía sentada al lado sin conocerle absolutamente de nada. Se le ocurrían multitud de ideas para cuando ella dirigía el campamento de más pequeños allí en la granja durante muchos años, de 5 a 8 años, y entonces ella, en el tiempo de preparación, antes de que llegaran los niños, a los que estábamos allí de monitores, pues nos mostraba maneras en que se podía predicar el Evangelio. Aún, pues yo tengo cosas como esta, Libro sin palabras. ¿Conocéis el Libro sin palabras? Bueno, pues es una manera de explicar a los niños lo que es el Evangelio. Este es como es nuestro corazón cuando hay pecado. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino para que nosotros, si creemos en Él, pues nuestro corazón pueda ser emblanquecido y después nuestra responsabilidad como creyentes de crecer. El color verde es a lo que nos recuerda el crecimiento, igual que la hierba, e incluso a veces pues añade este color amarillo que nos recuerda las calles del cielo de oro, tal como se pueden ser descritas, y esta es una forma en que se podía predicar el Evangelio, pero ella iba más allá todavía. Recuerdo una vez que para ilustrar esto se nos presentó en el salón explicando con estos colores, pero los colores los llevaba puestos en su ropa, quiero decir, no te dabas cuenta hasta que ella te lo decía, pero llevaba la falda de un color, la camisa de otro, la cinta del pelo y yo que sé cuántas cosas para hacer esto. En otra ocasión era con un paraguas que había llevado con estos colores, en fin. Y estuve buscando y no fui capaz de encontrar que una vez nos regaló una nuez, no sé si la habéis visto alguna vez, una nuez que tenía como una manivela, entonces de la nuez tirabas y salía una tela estrechita, claro, con los colores en orden, de tal manera que podías ir explicando el Evangelio con esa nuez y después pues lo enrollabas de nuevo y aún tengo el pesar de no haberla encontrado, pero bueno, creo que la encontraré por casa en algún momento. Bueno, eso es alguien que tiene don para evangelizar. Claro, todas estas características tampoco debe desanimarnos el pensar, oye, pues yo creo que tengo este don, pero estoy lejos de cumplir con todo aquello. Bueno, esto son características para animar a continuar desarrollando ese don que el Señor te ha dado. Y, por supuesto, miramos al Señor Jesucristo y nos damos cuenta que Él cumple con
todas esas características de una manera perfecta. Le encontramos, recordáis, por ejemplo, iniciando la conversación con aquella mujer samaritana en Juan, en el capítulo 4, y dando las respuestas, indagando en ella y conforme a lo que ella necesitaba. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O hablando con el joven rico en Lucas 18, llevándole a la ley para mostrarle que no cumplía con ella y retándole, vende todo lo que tienes. Le recordamos usando los textos del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías, y allí en Lucas 4, en la sinagoga en Nazaret, diciéndoles y retándoles. Esa frase me apasiona cuando les dice, cuando está hablando del Antiguo Testamento, textos que hablan del Mesías, y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O de nuevo, retando a los que le escuchaban, a los suyos, les decía en Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas, y él les dijo, Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, pues tenemos un manual de evangelización ahí con el Señor Jesucristo. Ahí podríamos seguir mirando sus características. Pero, obviamente, a la vez, como pasa con el resto de los dones, hay personas que tienen ese don, Julián, el padre de Manolo y de Javi, Loida, aquel hermano que os decía que fue miembro de esta iglesia, Isidro, por el que oramos con Raquel, que cuando hay alguien que entra, yo a veces decía, ven, hablemos con esta persona. Y entonces lo que haces en ese momento es escuchar y disfrutar de cómo explican el Evangelio. Así que reconocemos que hay personas que tienen ese don y por eso hay personas que van a lugares en donde no hay ningún creyente y comienzan esa obra pionera y predican el Evangelio de tal manera que personas llegan a convertirse por medio de su predicación y de la obra del Espíritu Santo. Y a la vez, cuán valioso es tener en la propia Iglesia hermanos con esas características para cuando hay personas que vienen y no son creyentes poder hablar con ellas, cuando se sale afuera, como se hace antes de la reunión de la tarde, para poder hablar a otros. Personas que tienen un interés especial en evangelizar, que cuando explican el Evangelio, pues es una maravilla escuchar. Pero, obviamente, a la vez es responsabilidad de cada uno de nosotros. Tú puedes decir, es que no tengo ese don para evangelizar. Y puede ser así, por supuesto. Pero a la vez es una responsabilidad de cada uno de nosotros, tal como se nos llama en Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones. O en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que debemos todos estar preparados para poder hablar el Evangelio a otros, andando en comunión con el Señor, orando para que el Señor nos dé oportunidad, empapados de la palabra, practicando, contando nuestro propio testimonio, saber qué versículos emplear, saber cómo explicar el Evangelio de una manera clara, sencilla, ordenada, ser conscientes de esa responsabilidad que tenemos. Tenemos esa responsabilidad, en primer lugar, para las personas de esta zona en la que nos congregamos. Pero más aún, como dice ahí en Hechos 1:8, empieza por Jerusalén, la zona cercana. Y esas son las personas con las que nos relacionamos a diario, habitualmente, y que en un país como este, que no hay demasiados creyentes conforme a lo que la Biblia dice, pues probablemente, como dije en la última vez quizás, seas la única persona que conoce el Evangelio y la Biblia con la que esa persona se va a relacionar. Y más aún con las personas de nuestra propia familia. Lo hemos escuchado muchas veces lo que la Biblia, o nos decía Esteban Ferrer, lo que llaman los oikos, los de tu propia casa, los de tu familia.
Y es tan curioso observar cómo el Evangelio se ha ido extendiendo y la palabra de Dios en familias a lo largo de la Escritura. Observar cómo, quiénes fueron los que entraron en el arca con Noé. Fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Rahab, allá en Jericó. Y de Rahab se nos dice que fueron salvos su padre, su madre, sus hermanos, toda su parentela. Cornelio, en Hechos, en el capítulo 10, había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Lidia, en Filipos, dice cuando fue bautizada y su familia. O también en Filipos, el carcelero, que dice enseguida se bautizó él con los suyos. Ese es nuestro círculo principal de responsabilidad para evangelizar. En mi propia familia sucedió así cuando a mi madre llegó el Evangelio porque una tía suya, hermana de mi abuelo, se llamaba Juana Navarro, era miembro de la iglesia, bueno, se conoció el Evangelio en Barcelona, en aquellos tiempos eran principios de los años 50, en la iglesia en Calle Verdi, y ella vino a Madrid exclusivamente para hablar el Evangelio a su familia. Y no era fácil, porque mi madre, mi tía, bueno, de allí se convirtieron mi abuela, mi madre y mi tía. Pero cuando aquella mujer llegó y les habló del Evangelio, dice que, por ejemplo, les decía que oraban antes de las comidas. Mi madre y mi tía pues tendrían de alrededor de 14 años. Mi madre se convirtió con 16, pues 14, 15 años. Dice mi madre, pensábamos que se había vuelto loca la tía Juana. Entonces nos reíamos cuando oraba y ella decía, bueno, tranquilizaos, venga, cuando estéis tranquilos oramos de nuevo y así. Bueno, eso es ser conscientes de la responsabilidad primera que tenemos para con las personas de nuestra familia. Hace falta personas con este don y que asumimos, los que no lo tenemos, pero que asumimos esa responsabilidad porque es necesario hablar del Evangelio haciendo una puntualización. El Evangelio ya está ahí. No podemos caer ni pensar como, perdonadme el ejemplo, como los testigos de Jehová que piensan no vas a llegar a conocer el mensaje de Dios si yo no te lo transmito. Porque es un mensaje que nosotros tenemos y te lo tengo que decir. Si yo no te lo digo, no llegarás a conocerlo. No, esto no es así. El mensaje está allí. Es muy bueno que haya personas que a otros que no creen se lo puedan explicar guiándole a los textos. Pero disculpadme, el mensaje está allí. Por todos lados. Si miramos en Romanos 3, por ejemplo, el mensaje del Evangelio se ve claramente expresado. Dice, por ejemplo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto condena a absolutamente todo el mundo, pero añade, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la liberación que es en Cristo Jesús. Y versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es muy claro. Popularmente se piensa que la salvación es por ser bueno. ¿Cómo piensas que tú puedes llegar al cielo? Y la gente piensa, pues por tratar de ser lo más bueno posible, tratar de cumplir, incluso si vienes de un trasfondo cristiano, tratar de cumplir con los mandamientos de Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que por obras nadie se salva. Lo dice aquí. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Lo dice por todos lados. Por ejemplo, si miramos en Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos. Gracia es un regalo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. En Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y añade finalmente el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, la Biblia claramente, por todos lados, lo que está diciendo es, la ley lo que te muestra, los mandamientos lo que te muestran es que eres pecador y nunca vas a poder cumplir con esa ley. Y puesto que no puedes cumplir con esa ley, con que la infrinjas una sola vez ya eres pecador, estás condenado. Y la única forma de salvarte, lo dice por todas partes, no es por medio de obras, no es cumpliendo esa ley, sino porque hubo alguien que la cumplió perfectamente, que fue el Señor Jesucristo. Y de ese modo, creyendo esto, es que tienes salvación. Y por eso, por ejemplo, a Nicodemo se le decía, te es necesario nacer de nuevo. Tiene que haber un momento de reconocimiento, como hubo en el etíope eunuco que se encontró allí Felipe, o Cornelio allí con los suyos, o el carcelero de Filipos, o el apóstol Pablo, por todos lados. Estabais muertos en delitos y pecados, pero Jesús, Cristo, os ha dado vida. Así que es necesario tomar esa decisión. Y por eso, y aunque el mensaje está ahí claramente, qué bueno tener hermanos que son capaces de explicar el Evangelio y retar al que escucha para decirle, ¿y tú quieres creer? Bueno, que el Señor nos ayude a identificar y a que si hay quien tiene este don, pues lo desarrolle y lo utilice. El siguiente, pastores. En estos dos últimos habla de pastores y maestros. Algunos lo juntan como solo en uno. Yo creo que no, igual que otros también lo piensan de esa manera. En 1 de Timoteo 5, 17... se dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, que puede haber pastores o ancianos que trabajan en enseñar y predicar y otros que no. En Efesios 4:11 es el único sitio en el que se habla de ese oficio de pastor, en el que estamos viendo ahora este don. En Hebreos 13, a pesar de que se usa la misma palabra aquí en nuestra traducción de Reina Valera, la que solemos utilizar en Hebreos 13, en el versículo 7, 17 y 24, acordaos de vuestros pastores, el 17, obedeced a vuestros pastores, el 24, saludad a todos vuestros pastores, es otra palabra, en el original es otra palabra diferente, que tiene más bien que ver con líderes o dirigentes. Pero está claro que la palabra pastor, ¿por qué la relacionamos con ancianos y con obispos? También esa otra palabra. En Hechos en el capítulo 20, a partir del versículo 17 y en adelante, es el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Y se dice en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar Pablo a los ancianos de la iglesia. Y después el versículo 28 les está hablando y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y también en Primera de Pedro, en el capítulo 5, y los versículos del 1 al 4, que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y dice versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Así que está hablando de ancianos y a los que se les dice apacentar, es decir, que se usa esa figura de pastor para los ancianos, igual que en lo que hemos leído en el libro de Hechos, que está hablando ancianos que están puestos como obispos, como supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, y también habla de ese rebaño
sobre el que están puestos. Así que podemos definir ese don de pastoreo como la responsabilidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de cuidar a un grupo de creyentes, protegiendo, alimentando, guiando y velando por todos los aspectos de su bienestar. En cuanto a características, pues sabéis que hay dos pasajes en Primera de Timoteo, y los vamos a leer, no son largos. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y también en Tito, repite de nuevo en el capítulo 1 y los versículos del 5 al 9. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que tenemos ahí todas esas características de estas personas que, ancianos porque tienen experiencia, pastores porque cuidan de las ovejas, las llevan a buenos pastos, aptos para enseñar, guías, líderes, deben conocer a sus ovejas, tienen un ministerio de sabio consejo, de corrección, de alivio, de consolación, y que el Señor nos dé sabiduría para los que tenemos esa responsabilidad y que levante a otros que también puedan tomar esa responsabilidad. Y a la vez, igual que antes, también es una tarea esa de pastoreo que en un sentido estamos todos llamados, animando, cuidándonos unos de otros, alentando, enseñando, velando por el hermano que está en necesidad material o emocional o espiritual, proveyéndonos de palabra adecuada, de consejo, de enseñanza en la palabra. Y por supuesto, ahí en Primera de Pedro se habla de el príncipe de los pastores. Y este príncipe de los pastores, ahí en Primera de Pedro 5:4, dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y es que en el Señor Jesucristo vemos también a ese pastor perfecto, irreprensible, cuando él decía, Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién puede probar que soy culpable de pecado? Y nadie podía. Era irreprensible, no se le podía reprender con nada porque él vivió una vida absolutamente perfecta. Él mismo identificándose en un sentido esa figura en Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Proveyó de alimento físico, emocional, espiritual, pasaba tiempo con los suyos, les animaba al servicio, por ejemplo, mandándoles de 2 en 2 a predicar, liderándoles, guiándoles con sabiduría en lo que tenían que hacer, también a nivel personal, por ejemplo, animando a Pedro después de que éste le hubiera negado 3 veces, corrigiendo con cariño también, por ejemplo, con Pedro, allí en Juan 13, cuando no quería dejarse lavar los pies. Como digo, este era el pastor perfecto. Y finalmente, para hoy, maestros.
Ahí en Efesios 4:11 lo hemos visto y también en 1 Corintios 12:28, hablando de apóstoles, profetas, lo tercero, maestros. Incluimos aquí el don de enseñanza, que aparece en Romanos 12:7. El don de maestro podríamos verlo como un reconocimiento de ese oficio que implica a la persona entera. Este es un maestro en la palabra, pero se entiende que siendo maestro en la palabra tiene que tener ese don también de enseñanza. Así que maestro podríamos definirlo como es la responsabilidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de estudiar, entender y comunicar las verdades bíblicas a los demás creyentes de tal modo que entiendan y pongan en práctica las verdades aprendidas. Una enseñanza que puede darse en grupos grandes o pequeños, según edades o conocimiento del grupo al que enseña. Y características, pues por ejemplo, un conocimiento amplio y profundo de la palabra de Dios, es capaz de relacionar unos textos de la Escritura con otros, tiene un conocimiento específico del tema que enseña, pero claro, no es suficiente con tener el conocimiento. También ha de saber comunicarlo. Así que el que tiene este don de maestro, de enseñanza, también le hace falta capacidad para comunicar claramente, facilidad de captar la atención de los oyentes y mantenerla, capacidad para sistematizar, poner las ideas por orden, así que no es desordenado a la hora de hacer su exposición, capacidad de simplificar lo complicado y también tiene que ser paciente sabiendo que los que escuchan pueden necesitar que la lección sea repetida. Y por supuesto hay que añadir una característica fundamental y es que su vida debe respaldar su enseñanza. Esto es necesario para todos los dones, por supuesto que sí, pero más aún para los que tienen este don, porque si no pasará como alguien decía, que es tus hechos gritan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. En Santiago, capítulo 3, el versículo 1, dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Al comentar este versículo, Guillermo MacDonald dice, es un párrafo, pero creo que es interesante, dice, el tema, este de Santiago 3:1, el tema es introducido con una advertencia en contra del deseo apresurado de ser maestros de la palabra de Dios. Aunque la lengua no es específicamente mencionada, el pensamiento subyacente es que quien emplea su lengua en la enseñanza de las Escrituras asume una mayor responsabilidad delante de Dios y de los hombres. Las palabras «no os hagáis maestros muchos de vosotros» pueden parafrasearse, decirse de otro modo de esta manera. No os volváis indebidamente ambiciosos de ser maestros. Esto no debería ser interpretado como una prohibición contra el uso de su don por parte de alguien que haya sido realmente llamado por Dios para enseñar. Es sencillamente una advertencia de que este ministerio no debiera ser tomado a la ligera. Los que enseñan la palabra de Dios recibirán un juicio más severo si dejan de practicar lo que enseñan. Es una gran responsabilidad enseñar la Biblia. El maestro ha de estar preparado para obedecer lo que ve en la palabra. Nunca puede esperar guiar a otros más allá de lo que él mismo ha practicado. Es un hecho. La importancia de enseñar practicando lo que uno mismo enseña. Es una cosa absolutamente terrible decir una cosa y hacer justo la contraria. Uno de los grandes problemas es la necesidad que implica este don de maestro de ser consecuente con lo que se predica. Así lo hemos visto en Santiago 3, pero lo vemos cuando el Señor Jesús hablaba en Mateo 23, es un capítulo especialmente dedicado para esto, cuando en Mateo 23 dice, versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que
Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O el versículo 27, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así que debemos ser muy cuidadosos. Nuestra enseñanza debe estar respaldada por una vida consecuente con lo que se enseña. Y esto es cierto para el 100% de los creyentes. En primer lugar, porque, de nuevo, todos en cierta medida somos maestros. Sí que hay algunos que enseñamos en la iglesia, ya sea desde aquí, o en la escuela dominical, o los sábados, o a las mujeres, o a los adolescentes. Pero también cada uno de nosotros en nuestras propias casas, a nuestros hijos, esposos o esposas, para con los que tenemos responsabilidad de enseñar las verdades de la palabra de Dios según nuestra capacidad, que quizá la de algunos sea mucha, pudiendo abarcar muchas de las verdades de la palabra de Dios. Quizá para otros es menor y la enseñanza abarque solo las verdades más básicas, que eso ya es muchísimo. Pero en ese ámbito de enseñanza hay que hacerlo en ese ámbito pequeño, modesto y humilde. No puede ser que se descubra en nosotros que decíamos una cosa y después en realidad hacíamos otra por detrás. Y insisto, esto que es cierto para todo el conjunto de los creyentes es especialmente grave, da reparo casi decirlo, pero es así, para los que subimos a un púlpito o enseñamos abiertamente a otros. Cuando se descubre que por años hubo alguien enseñando una cosa y se descubre que hacía todo lo contrario a escondidas. Esa persona queda desacreditada, ya no puedes volver a escucharle, ya no tiene autoridad y más aún el Evangelio queda desprestigiado. Y por eso se oyen personas desde fuera que pueden decir no voy a la iglesia porque hay hipocresía. Mira cómo sois los cristianos que decís una cosa y hacéis otra. Así que tenemos que ser cuidadosos en ese aspecto. Y de nuevo en este caso, si queremos mirar a alguien con este don en su máxima expresión, pues podemos mirar al Señor Jesucristo. ¿Quién hubiera podido estar cuando se encontró después de resucitar con aquellos en el camino de Emaús, en Lucas 24, y dice que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían? Así que el Señor Jesús era ese que enseñaba repitiendo con paciencia cuando no entendían, por ejemplo, cuando les decía que él mismo tendría que ir a Jerusalén, sufrir, ser muerto y resucitar al tercer día, y se lo repite varias veces y no entendían, captando su atención de tal manera que ahí en el Sermón del Monte dice que cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, o cuando fueron a detenerle a aquellos alguaciles y vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no habéis detenido a Jesús? Y los alguaciles respondieron jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y por supuesto, finalmente, alguien cuya vida respaldaba su mensaje al 100%. Bueno, que el Señor nos ayude a ser evangelistas, pastores y maestros tal como el Señor Jesús era. Así que como conclusión de estos 5 dones que hemos visto, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos fundamentales en la edificación de la Iglesia, y dice Pablo Wickham, dice, la palabra de los, relacionando y viendo la necesidad e importancia de estos 5 dones específicos juntos. Dice, la palabra de los apóstoles y profetas tiene que ser la base y la regla de todo cuanto se hace en el cuerpo para su edificación y desarrollo hacia la meta. Los evangelistas, en tercer lugar, abren brecha y comienzan la edificación sobre este fundamento.
Y en cuarto y quinto lugar, los pastores y maestros colaboran en la consolidación y pleno desarrollo de todo el conjunto. Así que nos preguntamos, ¿dónde están, si usamos ese sentido secundario, los apóstoles en ese sentido de mensajeros, personas que quieren ir a otros lugares para, con la ayuda del Señor, abrir una obra? ¿Dónde están los profetas en ese sentido de portavoces de Dios, personas que dan a conocer su voluntad por medio de la palabra de Dios y exhortaciones basadas en ellas? ¿Dónde están los evangelistas, pioneros que van a lugares a establecer obras, pero también capaces de predicar el Evangelio claro, sencillo, comprensible, completo, hasta llevar a la persona a tomar una decisión? ¿Dónde están los pastores, personas con ese llamado por el Espíritu Santo para estar cuidando, protegiendo, guiando a otros hermanos? ¿Y dónde están los maestros con todo lo que eso implica de sacrificio, en estudiar, en prepararse, en esforzarse para que los demás entiendan, siendo fieles a la palabra de Dios, no amoldándola a su propio gusto, sino tal como ha sido escrita, dispuestos a cumplir con esa responsabilidad como maestros? Que el Señor nos bendiga y seamos capaces de buscar entre nosotros o nosotros mismos, teniendo esos dones, preguntándonos qué dones tenemos y estando dispuestos a cumplir con la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Y ojalá que la respuesta, cuando nos preguntemos si estamos dispuestos, que nuestra respuesta sea que sí. Que el Señor nos bendiga. Padre, te queremos dar muchas gracias de nuevo por poder mirar en tu palabra. Gracias por los dones que nos has dado. Ayúdanos a buscar y tener el deseo de desarrollar cada vez más, perfeccionar y ser utilizados conforme a tu voluntad y a tu palabra para servicio, para provecho, para perfeccionamiento, para crecimiento de todo el cuerpo. Señor, te damos gracias por todos los que aquí somos, por el privilegio de poder estar juntos, por los dones que nos has dado, y te pedimos que seamos responsables para usarlos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.